Llegó el fin de la Copa América, Argentina es bicampeón del torneo y vamos a hablar de los jugadores que más nos decepcionaron, los que más nos sorprendieron y los absolutos MVPs del torneo internacional. Vamos a aclarar una cosa. Esto originalmente iba a ser un mejor 11 de la Copa América, pero me di cuenta de que solo hablaríamos de jugadores de Colombia y Argentina, lo cual tiene sentido, fueron los finalistas, pero nos hacía dejar de lado jugadores que lo hicieron realmente bien en otras selecciones, así que cambiamos un poquito el formato. Esto nos permitirá empezar el video con las decepciones de la Copa América. Creo que no se puede empezar con alguien más que no sea Vinicius Jr. Con un caso similar al de Jude Bellingham, Vinicius encabezaba la carrera por el Balón de Oro cuando terminó la temporada con el Madrid. Muy importante en el tramo final de la Liga y muy importante en el tramo final de la Champions League. La percepción general era, el que haga un mejor torneo de verano se lleva el Balón de Oro. Lo interesante es que ninguno de los dos realmente jugó un buen torneo, pero en el caso particular de Vinicius, que jugó únicamente 3 partidos porque lo suspendieron, con una Brasil que necesitaba un líder sí o sí, creo que termina decepcionando bastante su rendimiento. Jugó un solo partido bueno, aquel en el que a Paraguay se le acalambró el cerebro e hizo que pareciera a Brasil un equipo competitivo, pero no apareció contra Costa Rica y no se pudo ir de Daniel Muñoz una sola vez contra Colombia. Lo intentó por todos lados, jugando en banda, jugando en punta y en ninguno terminó de rendir. Ni siquiera pudo disputar el partido más importante para su selección este torneo. El espacio para suplir a Neymar como estrella de Brasil estaba ahí disponible, pero Vinicius no pudo tomarlo como creí que lo haría al inicio del torneo. Miguel Almirón es nuestro siguiente nombre en la lista de decepciones. Lo elegí a él específicamente para dar un nombre en concreto, pero creo que toda la selección de Paraguay me decepcionó un poco. Almirón es un buen jugador en Premier League para el Newcastle, esta temporada no tanto, pero la temporada pasada fue vital para que el equipo se metiera en Champions League. Era el elemento de ataque en Paraguay que más experiencia en la élite tenía y terminó haciendo 3 partidos terribles independientemente de la banda en la que intentara jugar. Incluso Julio Enciso fue mejor de manera general en el torneo, que tampoco es que tuviera una Copa América tremenda, pero con 20 años y sin tanto rodaje en Premier League no creo que se le pueda exigir cargarse al equipo al hombro. No me malinterpreten, sé que en un grupo con Brasil y Colombia era prácticamente imposible que pasara cualquier selección que no fuera una potencia mundial, pero creí que con un Brasil debilitado como nunca antes, Paraguay podría meter un poco de presión por el segundo puesto, pero justamente contra Brasil fue cuando peor jugó Paraguay y peor estuvo Almirón. Paraguay terminó con 0 puntos el grupo. Creo que independientemente del jugador, nos decepcionó su rendimiento en el torneo. Vamos con una dupla mexicana, Santiago Jiménez y Julián Quiñones. Les doy un poquito de contexto para aquellos que no sean mexicanos. Se hizo mucho ruido con los dos antes de la Copa América, ya que venían ambos de participaciones muy interesantes con sus equipos. Julián Quiñones venía de ser bicampeón con el América en México, teniendo una participación muy importante en la fase final del torneo. Por el otro lado, Santiago Jiménez venía de ser goleador con el Feyenoord 2 temporadas seguidas, cuando no teníamos un delantero goleador desde aquel Raúl Jiménez con los Wolves en Premier League. El hype era altísimo con el ataque mexicano y ninguno de los dos terminó haciendo nada. En lo personal, creo que hay mucha culpa del entrenador, pero no podemos decir que no es culpa de los jugadores cuando Santiago Jiménez falló todos y cada uno de los mano a mano que llegó a tener en el torneo y Julián Quiñones comete el penal con el que Venezuela le gana a México. De verdad creo que con un entrenador de verdad se puede sacar algo de esta dupla de delanteros. Talento tienen, lo vemos con sus equipos cada semana, pero en la Copa América demostraron todo lo contrario. Cerraremos esta parte de decepciones con Enner Valencia, no porque esperáramos algo de él o porque nos decepcionara como tal, sino porque jugó un torneo absolutamente terrible para Ecuador. Primer partido, Ecuador jugando mejor que Venezuela, dominio en los primeros minutos y Enner Valencia decide que jugar con 11 era mucha ventaja y decide expulsarse de una manera bastante torpe, dejando en una desventaja a Ecuador que después le costaría el partido. El partido en el que lo suspenden es el mejor partido de Ecuador en fase de grupos, vuelve y en cuartos de final con el mejor partido de Ecuador en el torneo contra la actual campeona, Enner Valencia tiene la oportunidad de marcar de penalti ante el Dibu Martínez y habiendo engañado al Dibu, falla el penal de manera lamentable. Yo entiendo que Enner Valencia ya no es el jugador que era antes, pero jugando en la Liga de Brasil me parecía que había hecho partidos decentes. Pero lo que vimos en la Copa América fue una absoluta debacle para un 9 titular de Ecuador, costándoles el liderato de grupo y costándoles lo que habría sido un pase a semifinales bastante importante para su selección. Como menciones especiales en esta sección, creo que nos decepcionó bastante el rendimiento del ataque de Chile, que no consiguió hacer un solo gol en el torneo cuando creo que tenían nombres para por lo menos hacer un gol.
Lo mismo va para la selección de Estados Unidos, una selección que se habla mucho de este lado del continente porque supuestamente estaban haciendo las cosas de la manera correcta, pero su entrenador no supo qué hacer con el talento que tiene en plantilla y que siendo locales no pasaran de grupos me parece una decepción que valía la pena mencionar. Pasando a las revelaciones del torneo, creo que no podemos no arrancar con Daniel Muñoz, que creo que aquellos que vieran la Premier League o incluso aquellos que jugaron al Football Manager o al FIFA ya lo tenían ubicado desde su etapa en el Genk, pero queda claro que esta Copa América termina siendo un escaparate tremendo para el lateral de Colombia, que es indiscutiblemente el mejor lateral del torneo a pesar de aquella metida de pata en semifinales en las que se va expulsado. Para el Crystal Palace esto es tremendo porque el valor de Muñoz probablemente se dispare para aquel que quiera comprarlo esta ventana de transferencias. Un lateral con bastante recorrido en el campo, buena velocidad, buenas características físicas e incluso polivalencia, siendo capaz de jugar de central si el equipo lo necesita. Todos estos atributos muy valiosos para el fútbol de hoy en día. Creo que fue una de las mayores revelaciones del torneo, de los que más rindieron para Colombia mientras estuvieron en el campo y nunca sabremos si la final hubiera acabado diferente si él hubiera jugado la final. Lo que sí sabemos es que esta Copa América nos dio un lateral derecho muy interesante para seguir la siguiente temporada. Si de revelaciones hablamos, también hay que hablar de Richard Ríos. El centrocampista de Palmeiras de solo 24 años mostró una habilidad tremenda en el centro del campo para Colombia. Y digo revelación porque aquellos que no siguiéramos el fútbol de Brasil o de la selección de Colombia de cerca, nos terminó pareciendo un talentazo el centrocampista. De hecho, para el público mexicano llegó a jugar partidos en el Mazatlán hace 2 años. Por lo que sea no destacó tanto aquí, pero creo que un torneo como el que hizo Ríos es absolutamente consagratorio para alguien que tiene muchísima carrera por delante. Ahora mismo su valor de mercado es de 5 millones de euros. Me parece una súper oportunidad de mercado para clubes como Brighton, Ajax o cualquiera de los que fichan barato para después vender por un precio mucho mayor. Regate, control de balón, sacrificio en el campo, todas las cualidades que se le vieron en el torneo es lo que uno buscaría para un club competitivo. Habrá que ver si lo puede mantener, que no sea solo rendimiento en selección o rendimiento en un único torneo, pero si lo puede mantener, me parece una de las revelaciones más interesantes de esta Copa América. El siguiente nombre es Maxi Araujo de la selección de Uruguay, que a aquellos que vean la liga en México probablemente no les sorprendiera mucho, ya sabemos que es tremendo jugador, pero creo que tiene muchísimo mérito poder repetir lo que hace en el Toluca contra selecciones de mayor nivel competitivo. Tiene 24 años nada más, todavía bastante joven y sin exagerar me pareció el mejor extremo por izquierda de todo el torneo. Yo entiendo que Uruguay fue de más a menos durante el torneo. La fase de grupos la jugaron tremendo, probablemente la mejor selección de toda la Copa América, pero cuartos contra Brasil ya fue un partido gris para el ataque de Uruguay y contra Colombia hubo muchas carencias a pesar de jugar con uno más casi todo el partido. Pero dentro de todo creo que el rendimiento de Maxi Araujo fue el más constante de los 3 de arriba, siendo el que menos nombre llevaba al inicio de la Copa América. Cuenta con un valor de mercado de 5.5 millones de euros y siendo un talento tan interesante por esa banda izquierda me sorprendería que durara mucho más en la Liga Mexicana. Pero bueno, ¿qué más da donde juegue? Este torneo ha sorprendido a aquel que no lo conociera y se ha consolidado como un talento muy importante para esa banda para la selección de Uruguay. Como último de las revelaciones quiero poner a John Aramburu. Me ha encantado la Copa América de Aramburu. Una disculpa si ustedes ya lo tenían visto, pero yo no lo tenía en el radar y me ha parecido un muy buen rendimiento por parte del venezolano. El lateral derecho de la Real Sociedad jugó de hecho varios partidos en el tramo final de esta temporada con el equipo español. Investigando un poquito se ve que empieza a ser considerado por el primer equipo, aunque aún es más un jugador del equipo B. Pero la verdad es que esta Copa América la jugó como si llevara años en el fútbol de élite. Tiene solo 21 años y puede jugar en todas las posiciones del sector defensivo. Creo que aun cuando Venezuela cae en cuartos de final, hicieron un muy buen torneo. Quedaron líderes de grupo y terminan cayendo en penales en cuartos. Para mí, denota un crecimiento en el fútbol venezolano y buena parte de eso se vio reflejado en el rendimiento de Aramburu. Mención especial para Canadá, al completo, que si me lo preguntan sentí que podía haber jugado aún mejor de lo que lo hicieron, pero seamos sinceros, nadie tenía en sus predicciones que Canadá pasaba de cuartos y terminaron perdiendo el tercer lugar en un último segundo del partido. Venía de varios fracasos en torneos internacionales, pero se nota que poco a poco se va consolidando como una selección más estable y de momento fue la única de CONCACAF que dio la cara a este torneo. Por último, la sección en la que hablamos de los MVPs del torneo. Haciendo un apartado de para porteros, quiero que tengamos en cuenta a Rafael Romo y a Maxime Crepeau. Para mí, ambos fueron claves para su selección en el torneo. El portero de Venezuela estuvo tremendo en todos los partidos que jugaron y Crepeau tuvo una serie inicial contra Argentina que salvó a Canadá no solo ahí, sino en varias instancias de recibir goles. Aunque si hablamos de porteros no podemos no mencionar al Dibu Martínez. Tremendo arquero el hombre del Aston Villa que una vez más fue importante para que su selección se llevara a otro título internacional. Aunque la verdad es que todo el sistema defensivo de Argentina
Argentina tendría que estar aquí. En lo personal creo que jugaron mejor que los delanteros del equipo. Argentina recibió un solo gol en todo el torneo. ¡Qué bestialidad de dato! Tremendo rendimiento de Romero y Lisandro en la central, que tiene pinta serán la dupla de centrales de Argentina durante muchísimo tiempo, y sobre todo tremendo Nico Tagliafico, que probablemente no se hable mucho de él, pero me parece que fue clave en defensa para que Argentina ganara el torneo. Otra de las claves de este torneo fue Salomón Rondón. Yo sé que Lautaro Martínez es el goleador del torneo, pero el torneo de Rondón fue una absoluta barbaridad. Cuando salió de Argentina se consideraba que estaba acabadísimo, pero en Pachuca tuvo una temporada tremenda, en Conca Champions tuvo una temporada tremenda y en Copa América tuvo un torneo tremendo. Un segundo aire de Rondón siempre se agradecerá y parte del rendimiento de Venezuela fue de la mano del ariete de los Tuzos. Y por último, el mejor jugador del torneo de manera indiscutible, James Rodríguez. Qué nivelazo de James a lo largo del torneo, 6 asistencias en la Copa América, rompiendo el récord de asistencias en una sola exhibición y siendo el cerebro del equipo que permitió que llegaran a la final como la selección que mejor había jugado en toda la Copa América. Sí, en la final no jugó tan bien, es verdad, pero creo que es más por la labor defensiva de Argentina que por demérito de James Rodríguez. Seamos sinceros, este nivel de James no lo esperábamos nadie y terminó reventándola con Colombia este torneo, al grado de que los reporteros y cadenas de televisión preguntaron si James debería volver a Europa por el nivel con el que estaba jugando. Con los pies un poco más en la tierra, creo que existe un James en clubes y otro en selección. El contexto en el que James se desenvuelve en selección es muy difícil de replicar y ¿saben algo? No creo que esté mal. Mientras podamos disfrutar de esta versión de James Rodríguez, que es uno de los mejores jugadores y más divertidos de ver jugar a la pelota. Y bueno, hasta aquí el que probablemente sea el último video de la Copa América en el canal. Dejen en los comentarios qué jugadores los decepcionaron a ustedes, qué jugadores les parecieron una revelación en el torneo y cuáles fueron los absolutos MVP de la Copa para ustedes. Si les gustó, por favor dejen un like, se los agradecería muchísimo y ayuda a que el contenido llegue a más gente. Suscríbanse al canal para traer más videos de fútbol. Vamos a estar hablando de fichajes y movimientos antes de que empiece la temporada, así que suscríbanse para no perderse de nada. Muchísimas gracias a todos aquellos que llegaron hasta aquí y nos vemos en el que viene.